Mis amados hermanos, muy buenas noches, el Señor les bendiga, sea usted cordialmente bienvenido, bienvenida a este espacio en torno a la palabra de nuestro Señor. Mis amados, hoy es sábado 6 de junio del 2026, a su nombre damos gloria porque Él es el que nos permite estar reunidos en torno a su palabra. Clase, ¿cómo estamos? Bendecidos. Muy bendecidos, agradecidos con el Señor. Recuerde que en Ministerios Voz que Clama y aquí en Casa de Gracia, ¿verdad? Estamos comprometidos con la palabra de nuestro Señor, comprometidos con la plantación de iglesias, con que la palabra more en cada casa que abra su corazón. Así que la invitación está cordialmente abierta. Si usted quiere abrir su hogar para la exposición de la palabra del Señor, pues escríbanos. Estamos para servirles. Vamos al texto de la palabra de nuestro Dios. Permítame recordarle, mis amados, goces en su Señor, porque estamos en la recta final de nuestro estudio del Evangelio de Juan. Ya llegamos, ya estamos casi cruzando ya el checkpoint de nuestra salida, ¿verdad? Estamos cerrando, estamos ya casi concluyendo el capítulo 20, solo nos resta el capítulo 21 del Evangelio de Juan. Y así como veo las cosas, lo más factible, ¿tú qué crees, ma? Yo creo que en junio ya nos acabamos esto. Y no sé tú, pero yo creo que tenemos que celebrarlo como estamos acostumbrados a celebrarlo. O sea, ya sabes, Luisito, que aquí el gozo no falta, las viandas no faltan, la hermandad no falta. Es un día en el cual le vamos a avisar con tiempito para que invite, porque lo que sigue va a ser de gran bendición. Vamos a empezar con nuestro curso de entrenamiento, de predicación, no te dé temor a hablar de Jesús. Y vamos también a estar estudiando la primera carta de Juan. Entonces, prepárese porque Juan no se despega de nosotros. Vamos a agarrar a Juan en su narrativa, lo vamos a agarrar, pero mucho tiempo después. Ya siendo Juan constituido ya un apóstol, un padre espiritual para la iglesia primitiva de finales del primer siglo. Entonces, no se pierda lo que viene, porque va a ser de gran bendición. Y si usted quiere integrarse, que nos está acompañando, pues es más que bienvenido. Véngase para acá. Vamos al texto, Juan capítulo 20, versículos del 19 al versículo 29. En lo que usted lo busca, saludamos a nuestros hermanos que nos acompañan a través de las redes, que nos acompañan en nuestra transmisión. Estamos transmitiendo en vivo desde Facebook Live. Recuerde que esta transmisión usted la va a poder ver más tarde, este video, en nuestra lista de reproducción en YouTube. Y recuerde que todos nuestros materiales de audio, nuestros audiolibros, nuestros planes de lectura están disponibles en SoundCloud y en Spotify. Así que por favor no se lo pierda. Saludamos a nuestros hermanos que nos sintonizan, nos acompañan desde Michoacán, en particular nuestros hermanos de Radio Cristiana Universal, que pues comparten el plan de lectura cronológico, lo comparten en las mañanas, entre las 8 y 8 y media de la mañana. Este plan pues no solamente se escucha en Chiapas, sino también en Centroamérica, y pues es una gran bendición que la palabra corra y sea glorificada. Amén. Amén. Y pues también saludamos a nuestros hermanos de Michoacán que semana con semana yo sé que nos acompañan, ¿verdad? Nos sintonizan, están con nosotros. También nuestros hermanos de Oaxaca, en particular mis hermanos de la Iglesia Campamento de Dios, les mandamos un fuerte abrazo en el Señor Jesucristo, y a los que nos escuchan en el resto de la República y también allende las fronteras, el Señor esté con ustedes. Vamos al texto de la palabra de nuestro Dios y nos encomendamos en oración. Juan capítulo 20, versículos del 19 al 29. Dice así la palabra de nuestro Señor. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús. ¿Puede decir amén? Amén. Y puesto en medio, les dijo:
paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes les remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Versículo 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, que no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Le dijo luego a Tomás, pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén. Esta es la palabra de nuestro Señor. Incline su rostro, vamos a orar. Bendito Señor y Padre, gracias te damos en el dulce nombre de Jesús por permitirnos en tu bondad, en tu misericordia, reunirnos con libertad, reunirnos como aquellos discípulos de aquel domingo. Reunirnos, Señor, en este techo, en este hogar, y rogamos, Señor, que por medio de tu palabra manifiestes plenamente tu presencia. Señor, nuevamente, así como hace más de 2026 años, tú vienes a nosotros y nos dices, paz a vosotros. Yo ruego, Señor, que nuestros corazones en esta tarde sean sacudidos, nuestras conciencias sean desafiadas, nuestra incredulidad en cualquier grado en el que estemos batallando, Señor, que tú destierres toda incredulidad, toda duda, todo temor, toda ansiedad, toda preocupación o angustia, que traiga, Señor, sombra, que traiga obstáculo al corazón de estos tus hijos e hijas. Padre, glorifícate en el nombre de Jesús a través de este tiempo, donde la palabra es abierta. Nos acercamos, Señor, a la zarza ardiente que no se consume y quitamos de nosotros las sandalias de nuestros pies y nos postramos, Señor, para escuchar lo que tú tienes para nosotros, Señor. Habla a tu pueblo, habla a tu iglesia, habla a los corazones que están atentos a escucharte. Asísteme en mi debilidad, pobreza, flaqueza, Señor, para que una vez más reiteres, Señor, que no es con los fuertes, Señor, no es con los sabios con los cuales tú te glorificas, sino con los ignorantes, con los despreciados, Señor, con los débiles. Ahí muestras, Señor, tu gloria y tu poder. Señor, hemos participado con gozo, con fe de tu mesa, y nuestra esperanza está llena, Señor, así como la de aquellos discípulos en aquel primer día de la semana. Glorifica tu nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Pues en esta recta final en la que nos encontramos del Evangelio de Juan, en este capítulo 20, versículos del 19 al 29, que es donde nos encontramos. No pierda, por favor, este texto. Este pasaje que vamos a meditar el día de hoy narra las apariciones de Jesús resucitado a sus discípulos. Primero el Señor se revela, se manifiesta a sus discípulos. El tesoro de la revelación de su resurrección es un tesoro primero para su iglesia.
glorifique su nombre. Pero vamos a ver en este contexto, este pasaje, vamos a ver que estos encuentros, estos primeros dos encuentros de Jesús con sus discípulos generan un choque, generan una crisis, ¿verdad? Y va a haber transformación. Este texto, si usted lo observa con detenimiento, nosotros nos encontramos, lo vimos nosotros, Juan capítulo 20, vamos a ver que todo empieza el primer día de la semana. Recuérdeme por favor cuál es el primer día de la semana. El domingo, que sabemos nosotros que es una transliteración de la palabra Dominus, que significa día del Señor, en la cual nosotros recordamos que nos reunimos el domingo porque el domingo, ¿qué pasó? Jesús resucitó, estableciendo así algo mejor, algo superior, nuestro verdadero día de descanso, ¿verdad? Estableciendo algo mejor o algo superior, ¿verdad? En Cristo Jesús, cielo nuevo y tierra nueva. Y vamos a ver que el versículo 1 nos lleva al primer día de la semana de ese domingo, muy en la mañana, muy tempranito, pero vamos a ver más adelante, observen el versículo 19, 20-19, vamos a ver que llega la noche de ese mismo día, ¿verdad? Vamos a ver que llega la noche de ese mismo día. Entonces, este texto, vamos a ver que se divide entre dos domingos. Vamos a ver que todo esto sucede, la primera aparición sucede en el contexto del primer domingo. Pero vamos a ver más adelante, dice el versículo 26, 8 días, ¿qué? 8 días después, nuevamente, Cristo se presenta en la congregación de sus discípulos. En la primera parte, entonces, Cristo aparece a los discípulos que están escondidos. ¿Por qué están escondidos? Dice el texto, nuevamente, vamos a ver el texto. Usted observe en el versículo 19, dice que están reunidos con las puertas cerradas. La palabra que está usada aquí, puertas cerradas, pues está hablando de que estaban encerrados. Estaban, ahora sí que a cal y canto, dirían los españoles, ¿no? A piedra y lodo, ¿verdad? Estaban encerrados. ¿Por qué? Porque tenían miedo de los judíos. Entiéndase, lo vimos nosotros cuando arrancamos nuestro estudio de Juan. Juan es un judío también, ¿verdad? Pero cuando está hablando de los judíos como tal, está hablando de las autoridades religiosas que persiguieron a Jesús y que al final de cuentas, pues, lo llevaron a la cruz. Entonces, pues hay miedo por parte de los discípulos, hay zozobra acerca de qué es lo que va a pasar con ellos, con su vida. Pero en la primera aparición de Jesús resucitado a sus discípulos, vamos a ver que Él les imparte paz. Él imparte paz a su pueblo. Gloria sea su nombre. Vamos a ver que les muestra sus heridas y los comisiona para una misión. Entonces lo que va a reunir la primera manifestación de Cristo resucitado, va a traer consuelo a sus discípulos, va a traer confirmación de quién es Él y de lo que ha dicho, y les va a dar encomienda, ¿verdad? Como el Padre me envió, así yo los envío. Vamos a ver también en la segunda escena que un contraste. Hay una diferencia entre el primer domingo y el segundo domingo en la congregación de los discípulos. ¿Cuál es la diferencia, clase? La presencia de Tomás. La presencia de Tomás, el buen Tommy, ¿verdad? El buen Tommy, lo mencionábamos hace unas sesiones, ¿verdad? Tomás no estuvo presente la primera vez que Jesús se presentó a sus discípulos. Entonces vamos a platicar un poquito acerca de esto y vamos a analizar también la figura de Tomás, qué podemos aprender acerca de su experiencia y vamos a ampliar un poquito, vamos a quitarle también un poquito de tierra, ¿verdad? Pobre Tomás, a lo largo de los siglos siempre ha tenido tierra encima como el discípulo incrédulo, pero vamos a ver que este discípulo tenía fe en Jesús, pero estaba atravesando un momento difícil. Vamos a ver un poquito más el texto. Entonces, no se lo pierda esto, no pierda atención de esto, porque habrá una confesión de fe tremenda de parte de Tomás y será confrontado con el amor de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien.
Vamos a mirar el texto y vamos a ver que la figura de Tomás nos permite descubrir a uno de los personajes más humanos, más honestos y más representativos del Evangelio. La historia siempre lo etiqueta como el incrédulo, pero el carácter de él en Cristo Jesús siempre ha manifestado algo más profundo que eso. Antes de juzgar lo que nosotros, su ausencia en el capítulo 20, ¿verdad? Pues es necesario ver cómo actúa Tomás, ¿verdad? Como lo que hemos hecho en otras ocasiones, no nada más nos quedamos con una escena, vamos a mirar el panorama. ¿Quién es Tomás como discípulo en el contexto del Evangelio de Juan? Y vamos a ver que Tomás no era un hombre cobarde. Tomás no era desinteresado del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Tome su Biblia, acompáñeme por favor a Juan capítulo 11, versículo 16. Hoy vengo a ser de abogado de Tomás, ¿verdad? Limpiarle un poquito la cara al buen Tomás en beneficio del mensaje del Evangelio. Vamos a ver Juan capítulo 11, versículo 16. Juan capítulo 11, versículo 16. Vamos a ver que nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En el contexto del capítulo 11, Jesús ha hecho el milagro más portentoso que ha hecho hasta el momento, que es resucitar ¿a quién? A Lázaro, ¿verdad? Ha resucitado a Lázaro. Y vamos a ver lo siguiente. Acompáñenme un poquito atrás, ¿verdad? Versículo 14. Vamos a llegar al 16. Ahí va a aparecer Tomás. Pero vamos a ver que usted recuerda, Jesús es informado acerca de que Lázaro estaba enfermo y él se demora en ir a atender este llamado, porque él ya había cierto peligro en la vida de Jesús de ir a Jerusalén, ¿verdad? De acercarse a Jerusalén. Presta atención. Entonces Jesús les dijo claramente, versículo 14, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Versículo 16. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Esta declaración ha sido tomada por algunos estudiosos de dos maneras. Algunos creen que la declaración de Tomás es de pesimismo, es de fatalismo. Bueno, pues vamos, ¿no? Vamos, pues ya, ¿no? Nos toca morir, pues vamos a morir junto con él, ¿no? Siempre, nunca falta el hermano limoncito, ¿verdad? En la congregación de los santos nunca falta un limoncito que le echa un poquito de... ¿Ha chupado un limón? Sí. ¿Verdad? Así como que... Pero bueno, también le da sabor, ¿verdad? Déjame decirte algo, Ernesto, en el taller del maestro, todas las herramientas tienen una función, ¿verdad? Y pues podemos quejarnos del hermano lija, podemos quejarnos del hermano martillo, del hermano serrucho, uno que es muy áspero, otro que le da la cabeza y otro que es muy cortante, pero todos juntos en las manos del Señor tienen algo que hacer en el ejercicio de los planes del Señor, y Tomás es uno de ellos. Entonces algunos creen que lo que está expresando Tomás pues es fatalismo, es pesimismo, pero lo que estamos viendo también es que marchó con él y los demás marcharon con Jesús. Otros piensan que lo que está expresando es valor. Está animándolos a decir, pues bueno, vamos a morir con él, ¿no? Estamos contigo, Jesús, ¿no? Yo lo dejo a su criterio, ¿verdad? No podemos saber como tal qué es lo que había en el corazón, en la mente de Tomás, pero sí podemos ver que fue un discípulo que en todo momento siguió a Jesús. Siguió a Jesús, porque el texto no nos dice, bueno, se fueron todos y se quedó Tomás. O se fueron unos cuantos y otros se quedaron con Tomás. No, sino él mismo es el que convoca. Dice, vamos también, ¿qué? Nosotros. ¿Para qué? Para que muramos con él. Cuando Jesús decide ir a Judea para resucitar a Lázaro, donde querían matarle, o sea, se sabía que era una zona caliente, una zona difícil, donde había hostilidad y donde pues a Jesús no lo querían,
y en el momento en el que lo vieran, pues lo iban a arrestar, lo iban a apresar los judíos, las autoridades religiosas, y pues iban a hacer de las suyas. Tomás convoca a los demás. Y esto creo que revela de parte de Tomás carácter, revela un carácter leal, un realista. Tomás no es la clase de persona que nos dice lo que queremos escuchar, sino es realista. Dice, bueno, pues si nos toca morir, pues vamos. Vamos, ahora sí que desde esta persona que dice, pues vamos todos a morir. Ya, no hay más que hacer, ¿no? Y dispuesto a morir por Jesús. Dispuesto a morir por Él. Vamos a ver más adelante en el capítulo 14, que esto también pues va a desmentirse un poco porque al final todos van a echarse a correr. Vamos a ver el capítulo 14. Cristo está hablando con sus discípulos en el contexto del aposento alto. Está hablando con ellos en el contexto en el cual ha instituido la cena del Señor. Y vamos a ver el versículo 5. Observe con atención, voy a leer un poquito el contexto. Dice el Señor Jesús, voy a leer un poquito, voy a leer desde el versículo 1. Sígame con su vista. No se turbe vuestro corazón, dice el Señor. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Presta atención, versículo 4. Y sabéis dónde voy. Y sabéis el camino. Presta atención, versículo 5. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podremos saber el camino? Y Jesús da la gran respuesta del versículo 6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Si se da cuenta del contexto de Juan capítulo 14, la pregunta de Tomás da el camino, da el puente para la declaración de Jesús. Yo soy el camino. Tomás interrumpe con honestidad, él tiene una pregunta. Él es una persona de esas que no le gustan las respuestas simplonas. Él no nada más, no sé si le pasa a usted que a veces en un contexto de una junta de trabajo, de un ejercicio, de una clase, pues quien está exponiendo, hay preguntas, nadie responde y a la mera hora nadie sabe de qué se trató el asunto. Tomás es la clase de personas que levanta la mano, que hace las preguntas incómodas que nadie más quiere hacer, y Tomás pregunta, no sabemos a dónde vas. Tú dices que sabemos a dónde vas. No, no lo sabemos. No sabemos a dónde vas, y por lo tanto, ¿cómo vamos a saber el camino? Y esto da pie. Esta pregunta para nosotros puede parecer relevante, pero en el contexto del texto es muy importante porque da el pie, da el camino para que Jesús diga, yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Es a través de mí que ustedes conocerán al Padre. Ahora, vamos a observar, vaya usted conmigo nuevamente a Juan 20. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Vamos a dejar un poquito a Tomás. Vamos a ver un poquito los textos que estamos reflexionando. Versículo 19. Sabemos que estamos en el contexto de la noche del primer domingo. Primero de la semana, esto va a estar reiterado constantemente en el Nuevo Testamento. Esto es muy importante que nos quede claro, la iglesia tiene su día de congregación, no está exclusivo, pero básicamente el primer día de la semana es el día en el que se congrega la iglesia de nuestro Señor. Y enfatiza el evangelista y dice, estando las puertas cerradas. Esto claramente está estableciendo que ellos no estaban dispersos en un lugar abierto, sino estaban reunidos en un lugar específico. Y esto nos lleva a un tema sencillo, pero sumamente potente. ¿Qué tan importante es dentro del ejercicio de nuestra fe estar reunidos? Mis hermanos, yo creo que todos y cada uno de nosotros sabemos lo difícil que es ahora que un cristiano se congregue fielmente. Ese silencio es apropiado.
Y qué bueno que no hay amenes, porque no es algo que debería darnos gozo. Hoy en día es muy complicado, es muy difícil y no porque sea imposible, sino porque las voluntades, la demanda de la vida se ha vuelto muy compleja. Ya hablaremos en algún momento, espero que haya algún tiempo para hacer una pausa y un breve estudio para analizar la importancia de congregarnos. Amén. Amén. Para que ese día, por favor, no le haga como Tomás. Ese día sí venga. ¿Verdad? Esto es importante para nosotros. Para Juan es muy importante que nos quede claro que los discípulos estaban reunidos, estaban juntos, porque en esto consiste la iglesia. La palabra iglesia, por definición, es asamblea. Es la asamblea de los creyentes. Y no puede haber una asamblea si no hay ¿qué? Y no hay creyentes, pero, o sea, el problema no es que haya creyentes, los hay. Pero, o sea, si no hay asistencia, no hay ¿qué? No hay asamblea. Así de simple. Si no hay asistencia, no hay asamblea. O sea, es la asamblea de creyentes. ¿Me explico? Entonces, muy importante que tengamos, estos son conceptos muy sencillitos, muy básicos, pero a veces los desterramos. Tantas y tantas personas sigo siendo hijo de Dios, me congrego, ¿no? Yo puedo adorar a Dios en cualquier lado. ¿Ha escuchado eso? Sí. Y lo seguiremos escuchando mientras se siga manifestando el carácter de los hombres en los posteriores tiempos. Habrá enfriamiento, habrá tibieza, habrá carnalidad más presente en la vida de los creyentes. Tristemente eso va a ser. Así va a ser. Y habrá apostasía. Y el primer rasgo de la apostasía empieza con dejar de reunirse. ¿Por qué? Porque por naturaleza nosotros somos como los discípulos. ¿Estaban reunidos cómo? ¿Por qué razón estaban reunidos? ¿Porque tenían qué? Miedo. Porque tenían miedos. Esta no era la asamblea de los que todo lo saben. No era la asamblea de los que todo lo pueden. No era la asamblea de los que tienen todas las respuestas y la vida la tienen resuelta. Era la asamblea de los que necesitan de Dios. Eran hombres que tenían miedos, que tenían ansiedades, que tenían preguntas, que estaban quebrantados. Habían pasado unos días terribles, unos días tremendos. Nosotros llevamos meses aquí en el Evangelio, pero lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo sucedió en el contexto de días. La entrada en Jerusalén provocó tensión, las confrontaciones con los fariseos provocaron tensión, su arresto, sus juicios, la crucifixión. Imagínense cómo estaba la mente y el corazón de esos pobres hombres. ¿Cómo estarían? Con miedo. Asustados, con miedo, incluso hasta aterrorizados. ¿Qué va a pasar con nosotros? Recuerda que algunos de ellos tenían familias, ¿eh? ¿Qué va a pasar con mi esposa? ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué voy a hacer ahora que sigue? Tenían miedos, pero buscaban estar juntos. Porque mis hermanos, la fe cristiana no puede ser llevada en aislamiento. La fe cristiana no puede ser llevada en aislamiento. La fe cristiana fue creada para llevarse en comunidad. Es por esto que la oración modelo que Jesús enseña a sus discípulos no dice Padre mío, Padre tuyo, Padre de aquel, sino dice Padre nuestro. Perdónanos, danos el pan, líbranos. No dice líbralo a él y que Dios lo ayude. Líbrame a mí y pues allá que le hagan como puedan. No, lo que está diciendo es, estamos juntos en esto, juntos debemos llegar a la meta, juntos vamos a llegar a la gloria. Amén. Mi hermano, mi hermana, tú debes entender una cosa, la iglesia no es perfecta y mientras esté de este lado de la gloria, jamás lo será. Apunta eso, Mau. No es perfecta, ni lo va a ser. Siempre va a haber pecas, siempre va a haber verrugas. Siempre va a haber cosas, arrugas que nuestro poder, nuestra capacidad no puede corregir. Que nos molesten. Vaya usted a la iglesia que usted quiera, de la denominación que usted guste. Esto no es franquicia de nadie. Los defectos son franquicia de la condición humana.
La iglesia no es perfecta, pero Cristo la está sosteniendo. La iglesia no es perfecta, pero Cristo la está llevando de la mano. La está teniendo aquí, sostenida en el hueco de su mano. La iglesia no es un museo de perfectos. No es un museo de gente que está súper confiada. No es un museo de gente que todo va flotando entre nubes de espiritualidad. No, la iglesia es un hospital de gente que tiene miedo, que tiene ansiedades, que tiene dudas. Alguien le decía al doctor MacArthur, es que yo no voy a la iglesia porque hay mucha gente hipócrita. O sea, no se preocupe, siempre hay asiento para uno más. Todos necesitamos, o sea, si usted sabe que es hipócrita, acérquese más al Señor. Si usted está batallando con un pecado, no se aísle, acérquese más al Señor. Si usted está batallando con un alcoholismo, con una adicción, con un hábito que todavía le está costando, acérquese al Señor. No se aísle. La iglesia es para eso. Cristo está haciendo una obra gloriosa con su pueblo. Y me gusta mucho, acompáñenme un texto precioso que nos habla de qué es lo que hace Jesús. ¿Por qué escogió a estos? Vaya usted conmigo a 1 Corintios. ¿Ya se aburrió? Ahí vamos. Y usted pensaría, creo que le he contado no sé si aquí en estas sesiones o en alguna otra aula de clase, pero yo le platicaba una analogía. Y Luisito levanta el teléfono y le llama, le manda un WhatsApp, le manda un telefonazo al apóstol Pablo. Pablo, es que en mi congregación ya no los aguanto, son así, ¿verdad? Es una analogía, cualquier semejanza con la realidad es mera coincidencia, Y le habla al apóstol Pablo y le dice, Pablo, tú conoces muchas iglesias, dime a dónde puedo ir. ¿Me puedo ir a la iglesia de Gálatas? No, los Gálatas, no, te van a querer meter tijera y te van a querer meter a que hagas cosas judías y que ya no comas ciertas cosas. No, ni te metas por ahí. Oye, y la iglesia de, ayúdame, Filipos, ay, bueno, es que tienen pleitos entre ellos y luego les falta un poquito de humildad y ya se sienten unos más que otros, pero son una iglesia fiel, todos son muy lindos, pero batallan con varias cosas. Oye, ¿y la iglesia de Corintios? No, la iglesia de Corinto. Fíjate lo que va a decir, y te dejo de tarea clase, amén. Amén. Te dejo de tarea que vas a leer esta semana la primera carta a los Corintios. Porque la primera carta a los Corintios, en buen mexicano, es Pablo sacándose la chancla y dándole a la iglesia. Y lo hace con la autoridad de padre espiritual. Y les escribe una carta sumamente dolorosa. Primero los alaba, porque reconoce que el Espíritu Santo les ha dado muchos dones. Es una iglesia muy bendecida. Amén. Amén. ¿Usted puede decir lo mismo? ¿Somos bendecidos? Sí, amén. Pero ¿qué crees? Había un montón de cositas. Había un collarcito así de perlas, así como los de... Ah, bueno, ya se lo quito. Mi suegro le puso un collarcito así de perlitas, bueno, así, un collarcito así de manojo de detallitos. Tenían sectarismo, es decir, pues había grupitos. Eso casi no pasa. Había grupitos en la iglesia. No, pues yo cuando predica Pedro, yo voy cuando va Pedro. No, a mí me gusta más como ministra el hermano Apolos. Y yo soy de tal, y a mí me gusta como este es mi equipo, ¿no? ¿Pasa o no pasa? Claro que pasa. Y los más espirituales, ya sabes que nunca falta los que se quieren colgar esa... No, yo soy de Cristo. Yo soy de Cristo. Había problemas en la iglesia de Corinto. Había problemas legales, se demandaban entre hermanos. Eso casi no sucede. Había pleitos entre ellos, había inmoralidad incluso, inmoralidad muy seria en la iglesia de Corinto. Había dudas doctrinales tremendas. Por mencionar algunas cositas. Pero aún así, a pesar de todo, Pablo reconoce que
El Espíritu Santo está obrando en esa iglesia. ¿Por qué cree que tenía tantos problemas Corinto? Pues precisamente por eso. Porque donde Dios obra, va a haber oposición. Donde la iglesia está reunida, el chanclotas va a estar haciendo su chamba. Yo siempre le he dicho a mi mentor, así lo decía, ¿dónde cree que está Satanás el domingo? En la iglesia. No está tocando los del antro y de la cantina, ¿eh? Él no está con otros. Él va y se mete todos los días el domingo. ¿Por qué? Porque ahí está metiendo cizaña. Las amenazas de la iglesia, mis hermanos, no solamente son las externas, son las internas. Son las que obran en nuestros corazones. En los celos, en las iras, en las contiendas, pero también en los temores, en las ansiedades. En los de, te voy a poner un ejemplo que casi no pasa. Ay, es que nadie oró por mí cuando estaba enfermo. Ya no voy a la iglesia. Es que aquí en esta iglesia no me visitan. Es que aquí no me saludan y falta amor. Es que el pastor luego predica muy rudo. Es que se tarda mucho. Es que, a ver, échame uno, Ay, no me vas a decir que no te sabes ninguno. ¿Eh? Que regaña mucho. ¿Qué más dicen, hermana? ¿Qué? Me dio feo. Me dio feo. Me habló feo. ¿Qué más? Alarga mucho el servicio. Bueno, se tarda también, se tarda mucho. A ver, echa. O sea, usted puede decir mil y un cosas, ¿no? Falta amor, no les gusta excusas. A lo que voy con esto es a que con Primera de Corintios es una carta escrita en una iglesia donde Dios estaba obrando, pero también había problemas de la carne, había dificultades. Y Pablo les recuerda por qué Dios los escogió. Escuche lo que dice el capítulo 1. Todo este contexto para entender de quién es la gloria. Primera de Corintios, capítulo 1. Y él habla de la suficiencia de la cruz. Y va a decir el versículo 20. Escuche con atención. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Amén. Amén. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Presta atención, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois, ¿qué? No sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que se jacte en su presencia. Gloria sea su nombre. Porque lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo es que la asamblea de los santos, la iglesia, el rebaño de Cristo, no está constituido por las personas más inteligentes de la tierra. Tú no conoces a Cristo porque seas muy inteligente. Lo conoces porque Él se reveló a tu vida. Te derribó como Saulo de Tarso de tu caballo. Tú ibas para un lado y el Señor te dijo, ¿a dónde vas? Es para acá. El Señor no te ha derribado. No te ha derribado con su gloria. Y te ha mostrado quién es. Y yo sé que todo creyente sincero sabe lo que es sentir el jalón del Señor. Sentir el jalón del Señor. ¿Se acuerda usted del Salmo 32? Que dice acerca de cómo nos sujeta el Señor. Se lo leo por si usted... No seas como el mulo que no tiene entendimiento, que si no son sujetados con cabestro y con freno, no obedecen.
no se acercan a ti. Muchas veces, muchas personas necesitan el jalón de Dios, necesitan... Usted ve que los caballos, cuando son montados, tienen que ponerles unas riendas, ¿verdad? Tienen que ponerles un asiento, tienen que ponerles sus riendas, porque así es conducido. De la misma manera, a veces tú necesitas que te pongan, perdón, discúlpame lo que voy a decir, necesitas que te pongan correa, que te pongan lazo, que te tengan agarradito, sujetadito y checadito por el lazo del Señor. ¿Por qué? Porque de otra manera, tú andarías haciendo y deshaciendo. Mis hermanos, la iglesia es un hospital de gente rota, de gente imperfecta, de gente que tiene miedos. La iglesia que Cristo fundó por su gracia, como dice Pablo, Él escogió, no escogió a los sabios, no escogió a los fuertes ni a los poderosos. ¿Por qué? Porque quiere mostrar su gloria a través de nosotros. Gloria sea su nombre. Esto forma parte del gran misterio. ¿Por qué Dios me escogió a mí? ¿Por qué te escogió a ti? Habiendo tantas personas, te escogió a ti. Me escogió yo en mí cuando ni yo me quería. Entonces Dios me escogió. Exactamente. Él nos amó primero. Lo que vemos aquí, mis hermanos, maravilloso, lo que vemos nosotros aquí es que a pesar del miedo de los discípulos, Cristo se presenta en medio de ellos. Y eso es lo que pasa cada vez que sus discípulos, que aquellos que confiesan fe y confianza en Cristo como Señor y Salvador se reúnen, Cristo se hace presente en medio de ellos. A su nombre, gloria. Y esto ha pasado, mis hermanos, sin falta. Desde hace más de 2026 años, cada vez que la iglesia se reúne con sus miedos, con sus preguntas, con sus ansiedades, con sus defectos, con sus demandas, con sus sectarismos, con su carnalidad, Cristo se presenta y les dice, paz a vosotros. Porque eso es lo que Él viene a traer a nuestra vida. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una comprensión de que Él está llevándonos de la mano. Tranquilo, yo sé cómo acaba esto y termina bien. Tranquilo, la enfermedad no es el último camino. Yo soy la resurrección y la vida. Tranquilo, si hubo problemas en la iglesia, si hay problemas en tu casa, yo soy soberano. Para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Que no te quieren, que no te aman, que te corrieron de la casa. Joven fui envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Amén. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo, Jehová me recogerá. Que no tienes dónde estar, que no tienes dónde vivir, que andas como judío errante de casa en casa, de techo en techo. En la casa del Padre muchas moradas hay. Este mundo no es tu hogar, iglesia. Cristo viene a calmar nuestras ansiedades. Viene a cesar estas angustias. Esas cosas que te mantienen dando vueltas en la noche en tu cama. Esas cosas que te hacen llorar y clamar en oración. Cristo viene a decir, tranquilo. Yo ya he vencido. Yo ya vencí en la cruz por esto. Aquí estoy. Clama a mí y yo te responderé. Y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Platicábamos hace un momento, por eso llegamos tarde. Estábamos teniendo una reunión familiar y hablábamos de este precioso pasaje del libro de los Reyes, donde vemos a Eliseo. ¿Se acuerdan de Eliseo? El sucesor discípulo del profeta Elías. Y hay un pasaje precioso donde nos habla, donde el rey, donde una banda de los reyes sirios, pues van y acosan, ¿no? Amenazan a Israel y prácticamente pues tienen rodeada la casa de donde está Eliseo, ¿no? Y está su siervo. Por 50 puntos, ¿quién me dice cómo se llamaba el siervo de... ¡Qué bonito! ¿Quién está leyendo? ¿Otra vez? Yes. Depende de la traducción, pero era yes. Ese siervo
inquieto, ¿verdad? Corriendo a ver si Naamán le avienta una propinita. Bueno, era todo un caso ese Gehazi. Pero vamos a ver que él no tenía tanta fe así como que digamos. Era una especie de Tomás, ¿verdad? Porque vamos a ver que él le pide, Eliseo ora para que su siervo pueda ver las cosas espirituales. Y él ve que mientras parece que están rodeados, él puede ver. Voy a leer el relato porque si no estoy parafraseando ahí No, o sea, él ve los ejércitos del Señor, que eran muchos. Él ve esto, o sea, Gehazi es capacitado por el Señor para ver con fe. Sus ojos espirituales eran abiertos. Pero no solamente eso, sino aparte de que él se da cuenta de, no estamos solos. ¿Por qué crees que estoy tan tranquilo, Gehazi? ¿Por qué crees que no estoy preocupado? Mira, abre tus ojos y ve. Como diría John Knox, un hombre con Dios es mayoría. Aunque estés rodeado de enemigos, aunque estés rodeado de problemas, un hombre con Dios es mayoría. Amén. Y vamos a ver que en este capítulo, vamos a ver que el Señor ciega a esta milicia que amenaza y los tiene que llevar ciegos hasta Samaria. Bueno, pasan cosas maravillosas, pero lo que quiero apuntarles su corazón a esto es lo siguiente. Necesitamos, mis hermanos, que nuestros ojos se abran. Necesitamos ver las cosas como Dios las ve. Usted aquí nada más ve un puñado de hermanos reunidos en una casa, hermosa casa. Pero el Señor ya está viendo la obra consumada. Las promesas en Cristo son el sí y el amén. Él ve las cosas que no son como si fuesen, así las tenemos que ver tú y yo. Y eso pasa en la congregación de los santos. Así es como nosotros tenemos que ver las cosas. El Cristo viene a calmar las inquietudes de las almas. Y les muestra, dice el versículo 20, que cuando les dijo esto, les mostró ¿qué? Las manos y el costado. Cristo viene a mostrarles sus heridas. ¿Se acuerdan lo que vimos la semana pasada? ¿De qué hablamos, clase, la semana pasada? Recuérdeme, por favor. Pedro, ¿de qué hablamos? Las evidencias de la resurrección. Las evidencias de la resurrección. Mencióname así a grosso modo, ¿cuáles son las evidencias de la resurrección? Las 4 es. Los testigos oculares. Ejecución, Ajá. la tumba vacía, testigos oculares y evidencia de la transformación de los Claro. testigos. Cristo no estaba dormido en la tumba, Él murió. Sus heridas fueron tan tremendas que ninguna persona hubiera podido resistir eso. Y lo que vamos a ver en la tumba abierta, no es que Dios abre la tumba para que Jesús salga, sino la tumba fue abierta para que los discípulos entren, para que nuestra fe pueda ser afirmada en el poder de su resurrección, para que puedan ver y creer. Una tumba ordenada, una tumba donde claramente se manifiesta que Cristo no necesitó que le quitaran las vendas. Él traspasó esas vendas. Podemos ver claramente que no estaba dormido, no estaba en coma. Vamos a ver que no había posibilidad de mover esa piedra, de poder que los discípulos se hubieran enfrentado con aquellos soldados entrenados. Vimos también, ¿verdad?, la veracidad de esos testigos. Mencionábamos acerca del testimonio de las mujeres. ¿Se acuerda que mencionábamos, clase? A ver, por acá las mujeres las veo como que están perdiendo la batalla. ¿Qué mencionábamos acerca de las mujeres? Que el testimonio, ¿quién fueron las primeras testigas de la resurrección? Las mujeres. Ahora, en el mundo en el que Juan escribe su evangelio, ¿las mujeres eran tomadas en cuenta o no? No. Si el objetivo era crear veracidad acerca de un testimonio, utilizar el testimonio de mujeres no era la mejor idea.
Pero a pesar de eso, o sea, no les creían. Pero imagínate qué tan impactante fue el testimonio de la resurrección, que a pesar de que las mujeres dieron testimonio, les creyeron, porque la evidencia era avasallante. Gloria a Dios. Porque lo que parece ser una limitación, Dios se glorifica. Dios se glorifica, y aunque los hombres no les creyeron, Dios reivindicó el testimonio de las mujeres. Gloria sea su nombre. Cristo no solamente se apareció a un par de sus discípulos para fundar una secta, como funcionan muchas de las sectas. Cristo se apareció a todos sus discípulos y se apareció a más de 500 personas en diferentes lugares, en diferentes circunstancias, probando inevitablemente que no era un colapso psicológico de una secta de fanáticos. Tanto es así que incluso se apareció a uno de los hombres más hostiles del judaísmo, Saulo de Tarso. El poder de la resurrección es tan tremendo, mis hermanos, tan tremendo, que no hay manera de negarlo. No hay manera de negarlo. Por eso el tocar sus heridas, ver su cuerpo, es darnos cuenta que Jesús nos dice la verdad, que Él es quien dice ser. A su nombre, gloria. Amén. Lo que nosotros podemos observar en este pasaje de Juan capítulo 20 es que la iglesia no fue fundada para el deleite de la misma. Es decir, no estamos aquí solamente para tomar café y partir pastel. Esto no es un club social, no es un club de entretenimiento. La iglesia se hizo con una misión: proclamar la gloria del Señor a toda criatura. Es por esta razón que el capítulo 20 enfatiza, ¿verdad? En el versículo 21, Cristo les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿Cómo lo envió el Padre? ¿A dónde lo envió? A la tierra, Claro, porque había muerto. claro, o sea, Lo el regresó. Padre envió a su Hijo ¿a dónde? A este mundo. Y de esa manera el Hijo nos envía ¿a dónde? Al mundo. Mis hermanos, encerrados en 4 paredes, no estamos haciendo la misión que tenemos que hacer. Tenemos que ir de puerta en puerta, de casa en casa, de cuadra en cuadra, de colonia en colonia. Tenemos que ser agresivos en la obra que el Señor nos dio. Y Él nos da 2 herramientas fundamentales. Primero, su paz, y luego nos dice que Él nos dio, ¿qué? Su espíritu. Su espíritu. El texto dice: y dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Y le dio autoridad a la iglesia: a quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Cristo le ha dado autoridad a la iglesia para discernir, para juzgar, para gobernar, para actuar. La iglesia no es nada más una institución humana blandengue que no tiene poder. No, mis hermanos, la iglesia tiene el poder de Cristo, tiene el poder de su Espíritu. La iglesia tiene autoridad. Todas las cosas las puso bajo la autoridad de la iglesia. ¿Por qué tenemos miedo? ¿Por qué tenemos miedo? Por eso a mí me llena el buche de bilis cuando las iglesias dicen: vamos a pensar si predicamos, vamos a pensar si evangelizamos, vamos a pensar si hacemos misión, si hacemos casa, si hacemos esto, si hacemos aquello. Es parte de la misión. ¿Qué le piensas? Si no cumplimos esa misión, entonces no estamos siendo lo que realmente decimos ser. No hay mucho que pensar, no hay mucho que dudarle. Las cosas en Cristo se hacen o no se hacen. Así de simple, mis hermanos. Porque Él nos ha dado su Espíritu. Gloria sea su nombre. Es por esta razón que tenemos, después de este Evangelio de Juan, tenemos que ser agresivos, no pasivos. Usted tiene que salir con la convicción de verdaderamente Jesús ha resucitado. Usted tiene que ir con esa convicción.
Mi hermano, observe nuevamente a Tomás, versículo 24. ¿Ya está perdiendo la batalla? Sí. Gracias. Y vamos a observar en el versículo 24, quédese aquí conmigo, y nos dice, nos da un contraste, mi hermano. Y nos dice, pero Tomás. Regresamos otra vez con el buen Tommy. Y nos reitera quién era Tomás. Tomás no era uno de la bola de allá afuera. Tomás era uno de los 12. Era parte del círculo íntimo de Jesús, de sus discípulos. Uno que había predicado, uno que había hecho milagros, uno que había caminado con Jesús, uno que había comido con Jesús, que estuvo en las oraciones de Jesús, que estuvo en el aposento alto. Era una persona del círculo de Jesús. Llamado Dídimo, que quiere decir gemelo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y le dicen a Tomás, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Al Señor hemos visto. La negativa de Tomás a creer de inmediato responde a varias razones humanas y hasta cierto punto también teológicas. Vamos a mirar la debilidad de Tomás. No desde una óptica de juicio, sino desde una óptica en la cual, ¿qué crees? Tú y yo también hemos sido Tomás. Tú y yo también hemos tenido crisis de fe. Tú y yo también hemos tenido momentos en los cuales le hemos bajado el ritmo, nos hemos ausentado. Él les dice, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Recuerde, usted y Tomás no somos diferentes. Tomás era uno de los discípulos. Tomás está sentado junto con nosotros también. ¿Por qué no cree? Recuerde que Tomás vio morir a su maestro. Todos sabían que Jesús fue crucificado. El dolor y la desilusión de la cruz fueron devastadores. ¿Se acuerda de los hombres en el camino a Emaús? ¿Cómo estaban? ¿Animados o achicopalados? Estaban tristes, estaban desanimados, se iban a regresar a hacer sus actividades. Se regresaron a hacer lo suyo. O sea, todos estaban quebrantados, estaban tristes, estaban muy desalentados. Lo que había pasado era terrible. Exigir, ver y tocar, ciertamente es incredulidad, pero no es por capricho. Era un mecanismo de defensa para no ser engañado con falsas esperanzas. Tomás es una persona que tiene el corazón roto. Se lo voy a poner a usted así y seguramente usted ha experimentado algo. Con una persona, con un ministerio, con una iglesia, con un liderazgo que ha roto sus esperanzas, que ha roto su corazón, que ha roto sus expectativas. ¿Le ha pasado o no le ha pasado? Sí. ¿Y usted cómo se queda? Dice mi abuela que la mula no era visca. ¿Eh? Los palos la hicieron. Los palos la hicieron. ¿Verdad? No es que fuera hostil. No es que fuera hostil la burrita, ¿verdad? La mula. Sino que Le daban. los palos la hicieron así. La hicieron desconfiada. Perdón usted la analogía. Pero cuando una persona le falla, cuando un ministerio fracasa, cuando un liderazgo fracasa, cuando una iglesia falla, uno se queda como, ya sabía que esto, ya sabía que esto. Todas las iglesias son Iguales. todos los pastores son. Uy, ¿para qué tomo ministerio? No, ni me van a hacer caso. ¿Para qué? No, yo ya no quiero saber nada de la iglesia, yo no quiero saber nada de cargos, ni de ministerios, ni de coros, ni de predicaciones, ni de nada. Ya no quiero saber nada. Mi corazón está roto. Quiero saber de fulano, sutano, mengano, porque me traicionaron, me esperé algo, se fueron, me dejaron solo. ¿Ha pasado o no te ha pasado? Sí. Claro que pasa.
Porque estamos aquí y aquí habrá aflicción, mis hermanos, aquí habrá quebrantamiento. Y si tú depositas tu fe en los hombres, si tú depositas tu fe en las circunstancias, si tú depositas la fe en las cosas humanas de este lado de la gloria, el riesgo es que vas a terminar, ¿qué? Decepcionado, herido. Ese era el corazón de Tomás. Tomás no era incrédulo solamente porque fuera malvado, era incrédulo porque estaba dolorido, estaba triste. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hace Tomás como lo hace cualquier creyente que está con el corazón roto? Deja de congregarse. Hermana, ¿qué pasa cuando dos hermanas se pelean? Ya no se arreglan. Axiomáticamente, ¿qué es lo que pasa? Dejan de ir. Se pelean, hay conflicto, no se arreglan, hay orgullo, hay soberbia, hay altivez. Ay, no, yo ya no vengo. Empiezan a faltar, empiezan a ausentarse. ¿Por qué? Porque la tristeza, el orgullo, la decepción puede más. Dejamos que pueda más. Dejamos que nos aísle. ¿Y a dónde andaría Tomás? Porque Uy, no está aquí. esa es una gran pregunta. El texto menciona que Tomás no estaba con ellos la primera vez. ¿Dónde estaba Tomás? Quizás Tomás estaba por ahí vagando, paseando. Quizás, no sé qué estaba haciendo Tomás. Y gloria a Dios que no lo sabemos. Gloria a Dios que no sabemos qué andaba haciendo Tomás o con quién estaba o qué estaba haciendo. Gloria a Dios que no lo sabemos. Y eso creo que me dice algo muy bonito de la palabra de Dios. Al Señor no le interesa dónde andaba el hijo pródigo. Solamente le interesa que regrese. Porque cuando usted quiere pecar, cuando usted quiere apartarse, ¿qué es lo que hace el hijo pródigo? Quiere agarrar la herencia, se la quiere gastar y se va ¿a dónde? ¿Cerquita y a la vuelta? No, se va lejos. Pero su hermano sí se lo dice. ¿En qué anduvo? Sabemos nosotros, porque la Biblia lo dice, que andaba haciendo el hijo pródigo. Pero el caso aquí creo que es muy diferente. El caso con Tomás es muy diferente porque Tomás estaba triste, Tomás estaba herido, Tomás estaba cansado, Tomás estaba desesperanzado. Yo creo que Tomás era una persona que razonaba. Así es. Entonces él andaba meditando qué había pasado, por qué había pasado, qué les esperaba. Él solo, porque yo tengo una amiga que es así. Yo le he hablado mucho del Señor y ella dice, yo quiero ver, yo quiero tocarlo. Si no me lo muestras físicamente, no voy a creer. Y esas personas Y es muy inteligente. son a las que Dios, y a las que más Dios toca y a las que el Señor alcanza de una manera poderosísima, a su tiempo, claro. Pero quiero que veamos esto, o sea, el aislamiento comunitario. Este es un síntoma, ojo, y esto se lo digo no para que diga, ahorita preguntaba usted por alguien. Preguntabas por alguien hace ratito cuando empezamos, no digas nombres. Sí. ¿Por qué no está? No lo sabemos. ¿Me explico? Yo lo único que deseo es que se siga congregando. Ese es mi único deseo. Y sé que lo está haciendo. Sé que lo está haciendo. No pasa nada. ¿Me explico? Pero a lo que quiero llegar es, esto se lo digo no para que vea a su vecino, vea el de allá o vea el de acá, o vea al familiar. No. El aislamiento comunitario es para que usted se vea a sí mismo y diga, cuidado. Cuidado, Daniel. Cuidado, cuando yo sienta la tentación de decir, no, yo creo que ya no voy. ¿Por qué? Ya. Cuando ya le empiezas a perder el gozo, la esperanza, cuando ya no le ves sentido, cuando ya no te produce la misma expectativa que te produce la fiesta espiritual de la congregación de los santos. Al separarse de la comunidad, él pierde la primera manifestación de gracia y paz, y la duda florece más fácilmente en el aislamiento. Créeme, cuando te dejas de congregar, tu alma lo sabe.
Cuando te dejas de congregar, tu entorno inmediato lo sabe. Y te dejas de congregar más tiempo y todos alrededor te dan cuenta que ya no estás en eso. ¿Por qué? Porque tu forma de pensar, tu hablar, tu conducta va a ir enfriándose. Mis hermanos, esto lo dice claramente Juan capítulo 15. Nosotros somos, o sea, Cristo es la vid, nosotros los pámpanos, separados de Él, nada podemos hacer. Espera usted un momento. ¿Necesitan ayuda allá afuera los chaparritos? Porque ya se soltó el agua. ¿Qué se van a meter? Ok. Muy bien, continuamos nosotros acá, en lo que termina. Entonces, lo que nosotros estamos viendo aquí, menciona algo muy interesante, mi hermana. Tomás es una persona que piensa, Tomás es una persona que hace preguntas, Tomás es una persona que cuestiona, ¿por qué pasó esto? Cuando se fractura una iglesia, cuando una iglesia se divide, usted se pregunta, ¿por qué pasó esto? ¿Qué sucedió aquí? ¿Qué pasó mal? Es lo mismo que se está preguntando Tomás. Tomás representa a la persona que no se conforma con la fe simple de, bueno, pues Dios hará algo mejor. Él quiere respuestas. Él no quiere un testimonio de segunda mano. Me contaron, me dijeron que Dios es así. No, Él quiere vivirlo de primera mano. Yo quiero experimentar eso que tú dices que Dios es. Yo todavía no alcanzo ese nivel de fe. Él quiere una experiencia personal con Cristo vivo. Y déjeme decirle una cosa. Al Señor le encanta tener encuentros personales con las personas más críticas, con las personas más acérrimas y escépticas. El Señor se presenta con ellos y les dice, aquí estoy, aquí estoy. ¿Tenías dudas? Aquí estoy. Los más escépticos siempre caen. Yo me acuerdo mucho de dos personas. Por ejemplo, vamos a ver en el libro de Daniel, vamos a ver dos personas que eran muy escépticas. Te voy a mencionar a Nabucodonosor y te voy a mencionar a Belsasar. Era incrédulo, pero ándale, Darío, gracias. ¿Por qué? ¿Qué es lo que vemos nosotros en el libro de Daniel? Tanto ambos eran gentiles, eran incrédulos, sabían que había un Dios de los hebreos, pero pues ahí es el Dios de Daniel y de los hebreos. Pero ¿qué es lo que va a encontrar Nabucodonosor dentro de toda su incredulidad? Va a ser humillado de una manera tremenda. Él va a ver al cuarto hombre en el horno de fuego. Él va a saber lo que es comer como una bestia y va a reconocer que el Dios de Daniel es el Dios de todo el universo. Él va a reconocer en carne propia quién es ese Dios. Vamos a ver a Darío. Y Darío, acuérdese que pues este rey andaba medio despistado, que en una de esas pues manda a uno de sus mejores funcionarios, lo manda al foso de los leones. Y dice que ese día no tenía sueñito, no podía dormir. ¿Qué es lo que hace para dormir? Se pone a leer unos textos y va y busca a Daniel. ¿Y qué es lo que encuentra? Él está tranquilo. Necesitamos a veces encontrarnos con el Dios vivo y verdadero en situaciones muy tremendas. ¿Para qué? Para darnos cuenta de qué cosa. De que Él es quien dice ser. A Dios le encanta eso, le encanta mostrarse a los que dudan. Y la forma en la que Jesús maneja la incredulidad de Tomás, creo que revela el corazón amoroso de nuestro Señor. Observe el texto, por favor. Nuevamente, dice el versículo 26, vamos a ir cerrando. Dice, 8 días después, eso significa que vino Cristo nuevamente, ¿cuándo? El siguiente domingo. O sea, Él se lo perdió el primer domingo, pero al siguiente domingo, ¿verdad? 8 días después, estaban, ¿qué dice? Otra vez sus discípulos dentro. Mis hermanos, esto nuevamente nos reitera la importancia de que la iglesia se
congregue. Otra vez estaban los discípulos dentro, reunidos, juntos, con la expectativa de, Lalo otra vez. ¿Y si otra vez viene Jesús? Porque la primera vez ya había sucedido. Entonces ellos dijeron, vamos a reunirnos otra vez el domingo. Vamos otra vez a reunirnos el primer día de la semana. Vamos a reunirnos otra vez. Vamos a repetir la fórmula, estando todos reunidos el domingo a puertas cerradas y vamos a ver qué pasa. Pero aquí cambia una cuestión en la ecuación. Nos dice el texto. Y con ellos, ¿quién estaba? Ahora sí, el buen Tommy se presenta. Jesús vuelve a manifestarse en el contexto de la congregación de los santos. Juan enfatiza que ese día, gracias a Dios, estaba ahí Tomás. Entonces, esto nos deja claro que Tomás estaba en el camino de la fe, pero andaba ¿qué? Andaba distraído, andaba triste, andaba, bueno, hoy voy a la iglesia. Andaba escéptico, tenía sus dudas, ¿verdad? Y dice, y llegó Jesús. Gloria sea su nombre. Cristo se hace presente en la congregación de los santos. Y fíjate lo que dice. Estando las puertas cerradas, se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Nuevamente consuela, anima el corazón de su iglesia, de su pueblo. ¿Y qué crees? Versículo 27. Por si tú piensas, mi amado, y esto va para ti, como dice Mateo capítulo 10. Venid a mí, los que estáis cansados, trabajados, cargados. Vengan a mí, y yo los haré descansar. Eso es lo que el Señor está haciendo en este momento. Tomás estaba triste. Yo estoy seguro que hasta iba como que dije, bueno, o sea, estoy especulando, quiero pensar de Juan y los decían, vente Tomás, tú ven. No quiero ir, pero tú ven. Bueno, está bien, voy a ir. Iba de mala gana, iba sin expectativas de esas veces que has sido tú pensando en otra cosa, estabas distraído, sin ganas, cantabas sin ganas, escuchaste el sermón así como que a medias. Pero Jesús le habló de una manera que directa y personal. ¿Te ha pasado que escuchas el mensaje el domingo, pero parece que el pastor te está hablando a ti, compadre? Sí. Pero así, derechito y sin retorno. O sea, esto iba así, para ti, para ti, para ti. Que no hay manera de que te puedas hacer ni para acá ni para allá. Cristo está diciendo, o sea, podemos ver casi la palabra del Señor en la administración de la iglesia, del Señor a su iglesia, vemos que te habla personalmente. Y es lo que está pasando aquí con Tomás. Dice, luego le dijo a Tomás, es Cristo dirigiéndose directamente, personalmente a Tomás, específicamente a Tomás. Y esto me habla también del cuidado que Dios tiene por cada uno de sus hijos. Tú podrás pensar, habiendo tantos problemas en el mundo, habiendo problemas de personas en la cárcel con cáncer y cristianos perseguidos, ¿tú crees que voy a estar atento a que no me alcanza a llegar a fin de mes? Esos son problemas chiquitos. ¿Tú crees que va a estar pendiente de eso? No, él no se presta a mí. Él escucha oraciones de otros con más fe. A mí no me escucha. Pero Él escucha. Él escucha. Él sabe cuántas lágrimas has derramado. Él sabe cuántas veces has dicho así de manera desenfadada, Dios, ¿qué está pasando? ¿Por qué me estás haciendo esto? ¿Por qué está pasando aquello? Tus reclamos, tus quejas, Él las escucha. ¿Tú crees que no escuchó a Elías en la cueva? Elías estaba queriendo morirse. Tenía sueño, estaba cansado, estaba hambriento. Y le dice, a ver, descansa, papito. Descansa, come, duerme. A ver, vamos a hablar tú y yo.
¿Tú crees que Job no estaba cansado, triste, desalentado? Y él le mostró la grandeza de quién era él, quién sostenía todo el universo. Y Job no puede decir otra cosa más que: he hablado una vez, dos más no voy a hablar. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo sé que mi Redentor vive. Todos los santos han experimentado la mano de Dios. Como dice Pedro, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. ¿Para qué? Para que Él nos exalte cuando fuera tiempo. Él está poniendo sus ojos en Tomás, está hablando directamente. Jesús repite exactamente las mismas palabras que Tomás usó. Porque conoce sus pensamientos, porque conoce su corazón. Y le dice: a ver, Tomás, ven para acá. Pon aquí tu dedo. Pon aquí tu dedo. Pon tu dedo, mira mis manos, acerca tu mano, métela en mi costado. Esto demuestra que Jesús presta atención a todo lo que piensas, dices y sientes. Incluso cosas que a veces rayan en la blasfemia, Él te presta atención. Él sabe cuando estás dudando. Y te ha pasado, yo sé que te ha pasado, iglesia, que esos días en los cuales decías: yo creo que no voy a llegar. Y el Señor te dice: ¿te acuerdas que dijiste que no ibas a llegar? Vas a llegar. ¿Te acuerdas que dijiste que no te iba a alcanzar? Te va a alcanzar. ¿Te acuerdas que dijiste que no ibas a salir de esta enfermedad? ¿Dónde estás? ¿Te acuerdas que dijiste que tus hijos no iban a venir a la iglesia? Aquí están. ¿Te acuerdas que no te toleraban en tu casa cuando hablabas del Evangelio? Y hoy puedes hablar con tus hermanos con libertad de la palabra de Dios. Yo estuve ahí. Yo estuve ahí. Yo te escuché. Escuché tu incredulidad. Y sé que tienes dudas. Y sé que tienes temores. Y sé que no sabes a dónde ir. Tócame, conóceme, acércate a mí. Yo sé el camino, yo sé, conóceme a mí. Yo soy real, no soy una fantasía, no soy un fantasma, no soy un espíritu, no soy una leyenda, no soy un mito. Yo soy el único Dios vivo y verdadero. Esa es la invitación que Cristo le hace a todos sus discípulos cansados. Ven, acércate a la tumba vacía. Ven, acércate, siéntate a mi mesa. Yo estoy con mi pueblo todos los domingos y hablo a sus corazones. Acércate a mi palabra, conóceme. ¿Tienes dudas, tienes preguntas? Clama a mí, yo te voy a responder. Búscame y me encontrarás. Ningún ídolo, ninguna religión de este lado del sol tiene un Dios tan vivo y verdadero como el nuestro. Todos los demás son polvo. Tienen ojos, pero no te ven. Tienen oídos, pero no te escuchan. Tienen manos, pero son inútiles. Tienen pies, pero no van a ningún lado. Nuestro Dios todo lo ve. Y como diría David en el Salmo 139, incluso en lo más oscuro, ahí te estoy viendo. Antes de que salga la palabra de tu lengua, yo ya la sé toda. No puedes huir de mí, no puedes escapar de mí, Tomás. Si tomares las alas del alba y te fueres al extremo del mundo, aún allí voy a estar contigo. Pregúntale a Jonás. De Dios no puedes escapar. Ya estás fichado. Una vez que Él te agarra, no puedes escapar de Él. Tomás está en la mira de Jesús. Con su corazón roto y todo, pero está en la mira de Jesús. Y me encanta la manera en que lo trata. No lo humilla, no lo destruye, no lo expulsa. Tomás, eres un incrédulo, lárgate de aquí, sal de mi presencia. Sino le dice: ven, acércate,
tócame. Jesús no lo expulsa, no lo humilla, lo invita a comprobar la verdad. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer cuando estemos quebrantados. Es lo que tenemos que hacer a los creyentes que están tristes, desalentados, que han dejado de reunirse, a todos los Tomases que andan por ahí regados, que ya no tienen esperanza, que están desalentados de las iglesias, que están desalentados de los liderazgos, que están desalentados de los cristianos. Tú tienes que presentarles ese Jesús que dice, ven y ve, conóceme. Tú tienes que hacer ese trabajo. Cristo nos invita a comprobar la verdad y le exhorta a todos los Tomases, a todos los que dudan, a todos los tristes, los desalentados, les dice, ya no seas incrédulo, ya no dudes de mí, sé un creyente, confía en mí, confía en mí. Mis hermanos, quiero concluir con esto porque esto me parece muy poderoso. El clímax de esta experiencia, de este testimonio de la resurrección, es que al enfrentarse a la evidencia, ni siquiera, dijo Tomás, si yo no meto ¿qué? Mi dedo, si yo no meto mi mano, no voy a creer. Yo quiero preguntarte una cosa. ¿Qué hizo Tomás? ¿Metió su dedo? ¿Metió su mano? Eran palabras ociosas. Eran palabras de dolor, de desesperación, de escepticismo, de desesperanza, ¿sabes? De esas que tú y yo hemos dicho en momentos de carnalidad. No, a mí Dios ya me abandonó. No, a mí Dios ya me desechó. No, yo creo que yo estoy fuera. Y el Señor se presenta contigo. Y esto me parece muy hermoso porque ni siquiera tocó sus heridas. La simple presencia, la palabra de Jesús fueron suficientes. Y déjame decirte una cosa, mi hermano. Es importante que ya empieces a madurar en tu fe. Es importante que ya empieces a subir el escalón, que ya dejes de tomar lechita y que empieces a comer alimentos sólidos. Ya no dependas de si no hay un milagro. Montones de lugares dicen, ven por tu milagro. Mete la mano en el costado y toca con tu dedo. Hay montones de lugares que dicen eso. Pero tú ya no eres de esos. Tú ya no eres de los que necesitan eso. La sola presencia y la palabra de Jesús es suficiente. Mi hermano, esto es más que suficiente. Tú no necesitas show, luces, brincoteos, que te estén tirando por allá y agua por acá y que te estén escupiendo y el sudario sagrado y el aceite de no sé qué. Tú no necesitas eso. Tenemos amados creyentes que ya están en su presencia, que fueron sanados, y lo voy a decir con toda claridad, que fueron sanados de una enfermedad terrible, que vinieron a Cristo y partieron. Y partieron, tengo que decirlo, porque volvió la enfermedad. Pero ¿sabes qué? Se fueron con fe. Porque entonces ya la enfermedad, ya las situaciones, las circunstancias ya no son un obstáculo, son herramientas que nos ayudan a crecer en nuestra fe. ¿Uno cómo entendería? Él es el Dios de los infartos. Él es el Dios que va más allá de los cánceres, de las diabetes. Y todo eso negativo muchas veces lo utiliza para proclamar su gloria. Déjame decirte una cosa, no es necesario que metas las manos en el costado de Jesús. Su palabra y su presencia son más que suficientes para llenar y sanar las heridas de nuestro corazón. Si Cristo está presente en tu vida, no necesitas otra cosa. Si Cristo está presente en tu vida, si su palabra resuena en tu corazón, no necesitas otra cosa. Tomás no lo necesitó.
Sus palabras fueron suficientes para romper su dureza. ¿Cuál fue su respuesta? Tomás entonces respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Esta es una confesión de fe, mis hermanos, porque él le está reconociendo que quien está delante de él es su Señor, es su amo, es el dueño de su vida, el Señor del universo. Él es su Dios. Tú necesitas conocer al Señor y al Dios del universo. Lo necesitas conocer. Y él dice, no dice Señor y Dios, sino dice mi Señor y mi Dios, al cual le pertenezco, el cual me creó. Este es el que está delante de mí. Mientras otros lo llaman solamente maestro, hijo de Dios, Tomás es el primero en llamarlo directamente Dios en sentido personal. De manera que no te sientas mal si hay dudas. La duda honesta no es enemiga de la fe. Las cicatrices que tienes están ahí para una razón. Tomás conoció a Jesús por sus heridas. Y esto nos enseña que el sufrimiento de Cristo es la máxima credencial de su identidad y de su amor. ¿Cómo reconocían a Jesús? ¿Por qué? ¿Cómo lo reconocieron? Por sus heridas. ¿Sabes cómo reconoces tú a Jesús? Por sus heridas. Porque Él sufrió por ti y por mí. Gloria a Dios por eso. Mis hermanos, todos somos como Tomás. Necesitamos acercarnos a Jesús. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y es a esto a lo que nos lleva el propósito del libro. ¿Ya vio dónde estamos? ¿Vaya usted conmigo al texto? La respuesta inmediata de la experiencia de Tomás es la declaración de Juan acerca del propósito de su evangelio. ¿Y él qué dice? Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. O sea, todo lo que tú ves aquí, Pedro, apenas es nada más la cerecita. Tienes que ver toda la crema y el chocolate. Hay mucho más que lo que está aquí escrito, que Jesús hizo. Pero estas cosas que están escritas aquí, ¿qué dice? Tú te conoces este versículo. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Esto lo veremos la próxima semana. Oremos. Bendito Dios y Padre nuestro, te damos gracias, Señor, porque tú te presentas personalmente con nosotros, en medio de nuestros duelos, de nuestras crisis, de nuestros tropiezos, de nuestras ansiedades. Tú te presentas a nosotros y nos ofreces paz, consuelo y esperanza. Porque al conocerte, Señor, nos damos cuenta de que el dolor, la tristeza, la enfermedad, no son pasos que nos podamos saltar en este camino de la santificación. Son escaleras necesarias. Oh Señor, contemplamos tus heridas y vemos a Jesús resucitado. Y Señor, tu palabra y tu presencia son suficientes para desterrar cualquier duda, desterrar cualquier temor, Señor. No permitas que ninguno más de tus hijos, Señor, se aparte de la vida congregacional, se aparte de tu presencia. Yo sé, Señor, que hay corazones rotos. Yo sé que hay corazones desalentados, sin esperanza, que perdieron la fe por razones diversas, Señor, por errores de personas, por errores de iglesias, por errores de ministerios, por errores de líderes, de pastores, Señor. Padre Santo, tú lo sabes, tú conoces el corazón de tu iglesia y tú has venido para vendar y sanar a los quebrantados de corazón, Señor. Tú eres el buen pastor que deja las 99 y va por esa que está perdida, Señor. Padre Santo, deposita en nosotros ese corazón para orar por aquellos Tomases
por aquellos que son como Tomás, que están lejos, que están desalentados, que han dejado de venir, que han dejado de reunirse y que ya no tienen expectativas, Señor. Yo te pido, Señor, que si alguno de nosotros está pasando por una crisis de este tipo, Señor, que no se aleje de ti, sino que haga las preguntas crudas delante de ti en oración y que tú puedas presentarte delante de Él y decirle, ven y tócame, ven y ve, conóceme, clama a mí, yo te responderé. Oh Señor, te damos gloria, porque estás vivo, porque eres verdadero, porque tú no mientes. Gracias, Señor, porque has vencido la batalla más tremenda en nuestras mentes y corazones. Gracias, Señor. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Clase, ¿cómo estamos? Bendecidos. Muy bendecidos, agradecidos con el Señor. Yo cuando vi este pasaje, si usted lee este propósito del libro del Evangelio, después de ver a Tomás, usted se da cuenta y dice, es por esto, ¿verdad? Qué bonito esta conclusión del Evangelio de Juan. Lo que vamos a continuar viendo a partir del capítulo 21 es el colofón. ¿Qué es un colofón? ¿Ha visto usted una película donde se cae el telón, se cierran y salen los créditos y uno se queda con esto de ¿y qué pasó con el héroe de la película? ¿Sí regresó a su casa? ¿Qué pasó con el héroe de la guerra? Y te abren otra cortinilla, ¿no? Y ves al héroe regresando a la casa. Y ves al cowboy regresando ahí en su caballo. Otra escena, ¿no? Que te muestran ¿y qué sucedió con ellos? ¿Qué sucedió con esos discípulos tristes? ¿Qué sucedió con ellos? Eso es lo que vamos a ver. La experiencia de sus discípulos, cómo los llevó a vivir después. Y créeme, Cristo se encontrará con ellos varias veces más. No se lo pierdan porque va a ser algo muy bonito que traerá mucha edificación. Estamos ya en las últimas sesiones. No se lo pierda porque yo estoy seguro que en este mes de junio vamos a terminar el Evangelio de Juan. A Dios sea la gloria. Amén. Amén. Mis hermanos, gracias a usted que nos está acompañando en esta transmisión. Le voy a pedir por favor que usted no se aparte de nuestras transmisiones en Facebook, en TikTok, en YouTube, en SoundCloud, en Spotify. Siga con nosotros. Les damos a todos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Tenga usted una excelente semana y recuerde, a Dios sea la gloria. Hasta pronto.